Uno de los jugadores más fuertes de la actualidad es el gran maestro ruso Jan Nepomniachtchi. Destaca por su estilo táctico, ofensivo, siempre buscando el ataque al rey contrario. Fue campeón ruso en el año 2010, ganando en el desempate nada menos que a Sergei Karjakin. Y además es uno de los candidatos al título mundial, cuyo torneo lamentablemente quedó a medio camino en Rusia debido a la pandemia, donde él, junto al gran maestro francés Vachel Lagrave, quedaron como punteros. Voy a mostrar una partida del año 2013, donde enfrenta al gran maestro de Ucrania, Ruslan Ponomariov. Recordemos que Ponomariov fue campeón mundial en el año 2002 y es precisamente el campeón más joven de la historia, porque en esa época contaba con solo 18 años de edad. Veamos la partida. Nepomniachtchi con blanca jugó C4, quiere entrar en una apertura inglesa. Ponomariov respondió con G6, siguió caballo C3, alfil G7. Lo que busca el negro es jugar E5. Esta era la línea favorita de Bobby Fischer para enfrentar a la apertura inglesa, ya que lo que quiere es tratar de obligar al blanco a entrar en la defensa india del rey. Siguió D4, caballo F6, E4, D6 y entramos precisamente por ahora en la defensa india de rey. Siguió caballo F3, enroque, H3, aquí lo clásico es alfil E2, pero H3 es una jugada muy ingeniosa porque si el negro responde con E5, seguiría D5, y si ahora caballo H5, vendría la idea de H3, caballo H2, y el negro no puede responder fácilmente F5, porque seguiría E por F5, y la dama está amenazando al caballo de H5. El negro no puede responder G por F5, tendría que perder un peón porque si juega alfil por F5 o torre por F5, seguiría G4, un desagradable calzoncillo, y el negro quedaría con pieza menos. Y si a caballo H2 jugara caballo F4, seguiría G3, muy fuerte, porque si caballo por H3, caballo F3 y el caballo negro está perdido. Pero H3, Ponomariov prefirió jugar dama E8 y ahora siguió G4, agresiva jugada de Nepomniachtchi, que como les decía, siempre va en busca del ataque al rey rival y elude habitualmente entrar en líneas muy teóricas. Además G4 lo que busca es evitar que en algún momento el negro tenga algún contrajuego con F5. Siguió caballo A6, alfil G5, C5, si ahora por ejemplo el blanco avanza D5, la apertura se transforma en una defensa indo-benoni, pero Nepomniachtchi jugó dama D2, siguió B6, y ahora torre D1, no quiso enrocarse largo el blanco, y aquí lo mejor para el negro es haber jugado alfil B7, porque si por ejemplo D5 seguiría E6, la dama negra está mirando de reojo al rey blanco, y el blanco tendría que jugar alfil E2 y seguiría E por D5, E por D5 y ahora caballo E4, y el negro libera su posición y estaría quedando incluso un poco mejor. Y si alfil B7, el blanco juega alfil D3 para defender el peón de D4, seguiría C por D4, caballo por D4, caballo C5, y no le quedaría otra jugada más que F3, pero seguiría caballo por D3, dama por D3, y nuevamente el negro libera su posición y además se queda con la pareja de alfiles. Pero a torre D1, Ponomariov prefirió jugar C por D4, siguió caballo por D4, y nuevamente nos quedamos con la apertura inglesa como al comienzo. Ahora siguió alfil B7, F3, caballo C5, alfil H6 para continuar con H4 y H5, A6, tratando de buscar algún contrajuego en el flanco dama con B5, siguió alfil E2, el blanco termina de movilizar sus piezas, torre D8, H4 para seguir con H5, E5, y quizá lo que busca el negro que el blanco juegue caballo C2 para instalar su caballo en E6
y controlar las casillas D4 y F4. Pero a E5 se encontró con la desagradable sorpresa caballo F5. Brillante jugada de Nepomniachtchi, y el rey negro ahora está en grave peligro. Porque, por ejemplo, si jugara G por F5, seguiría alfil por G7, rey por G7, dama G5 jaque, rey H8, dama por F6 jaque, rey G8, G por F5, y la entrada torre G1 es decisiva. Así que a caballo F5, Ponomarev prefirió jugar alfil por H6, y ahora dama por H6 amenaza dama G7 mate, y prácticamente la única jugada para defenderse es caballo E6, porque si jugara G por F5, seguiría dama G5 jaque, rey H8, dama por F6 jaque, rey G8, y G por F5, y torre G1 nuevamente no tiene defensa. Entonces a dama por H6 siguió caballo E6, evitando el mate en G7, y ahora caballo D5, fortísima jugada que prácticamente obliga al negro a capturar caballo por D5, porque no puede jugar, por ejemplo, caballo D7 por caballo por D6 y el negro pierde la dama. Entonces a caballo D5 siguió caballo por D5, C por D5, ahora el caballo D6 no puede moverse porque vendría un mate en G7, y prefirió jugar el negro G por F5 ahora, siguió G por F5, y prácticamente ya el negro no tiene defensa, porque si jugara caballo F4, vendría torre G1 jaque, y si caballo G6, F6, con mate inevitable en G7. Y si por ejemplo a G por F5 juega caballo G7, viene torre G1 también con mate inevitable. Y la otra posibilidad sería F6, pero igual seguiría torre G1 jaque, rey H8, no puede jugar rey F7 por dama por H7 con mate, y a rey H8 ahora aprovechamos de capturar el caballo D6, amenazando mate en G7, tendría que evitarlo con dama E7, pero ahora sigue torre G6, aprovechando que el peón está clavado, y el negro no puede jugar torre G8 porque viene torre por F6, y cualquier otra jugada, por ejemplo, si jugara torre C8, vendría rey F2, y ahora el blanco se dobla en la columna G. Y si por ejemplo torre C7 para cubrir la séptima fila, viene torre de G1 y ya prácticamente no hay defensa, porque si alfil C8, torre G7, el negro tiene que entregar su dama por las dos torres, dama por G7, torre por G7, torre por G7, y ahora E7, buenísima jugada, no puede torre por E7 porque la torre de F8 se perdería, tendría que jugar torre 8, y ahora dama por F6, nuevamente no puede jugar torre E por E7 por dama F8 y pierde una torre, y el blanco ahora captura una gran cantidad de peones y el negro no tiene defensa. Por lo tanto, a G por F5 prefirió jugar rey H8, pero ahora dama F6 jaque, caballo G7, torre G1, amenaza nuevamente mate en G7, torre G8 y H5, y el negro está en Zugzwang. Esto quiere decir que está obligado a mover, pero no tiene ninguna jugada que evite la amenaza blanca, que en este momento es H6. Por ejemplo, si jugara torre C8, H6, tendría que defender G7 con dama F8, pero ahora rey F2, muy buena movida para jugar torre por G7 y luego torre G1. Si por ejemplo torre C2, torre por G7, torre por G7 y torre G1, y el negro no tiene defensa contra torre por G7 o H por G7, por lo tanto a la jugada H5 de Nepomniachtchi, Ponomarev abandonó. Esta es una brillante partida de ataque de Nepomniachtchi que espero les haya gustado, y nos vemos en otra ocasión.